Desde el origen de nuestra especie, los seres humanos hemos tratado de entender nuestro paso por el mundo. Los grandes misterios de nuestra existencia nos siguen apasionando hasta el día de hoy. Yo soy Carol Perelman y te invito a que me acompañes por este viaje a través de las ideas y del tiempo para descubrir cuáles fueron y cuáles son nuestras cosmovisiones. Nuestras Cosmovisiones es una serie en la que exploraremos a lo largo de 13 programas las ideas y los símbolos de las cosmovisiones antiguas, pero también los imaginarios colectivos y los paradigmas del día de hoy. Pero, ¿a qué llamamos una cosmovisión? Al lugar que ocupa dentro del universo, pero no solo el hombre, sino también los dioses, de igual manera los animales, los astros, o sea, que es esta visión universal que los pueblos tienen acerca de su presencia en relación a ese cosmos, a esa naturaleza. La cosmovisión no es nada más el modelo del mundo que tiene una persona o una colectividad durante un tiempo determinado. Es el lugar que el ser humano ocupa en ese mundo, la forma como entendemos la relación de cada uno de los individuos, cada uno de nosotros con el universo, con el mundo. Y esto incluye no nada más creencias verbales, en sentido de palabras, sino comprende emociones y comprende actitudes. El momento en que yo tengo una creencia sobre cómo es el mundo, me comporto de una manera diferente respecto al mundo. Pienso que la cosmovisión primero es una filosofía de la vida, de pensar que es el hombre adentro del universo y el universo comprendiendo todo lo que puede alcanzar la mente del ser humano, ¿no es cierto? Los astros, las plantas, el agua. Sobre todo estamos hablando de ideas. Por cosmovisión entonces entendemos estas múltiples formas en las que estructuramos el universo generalmente a partir de nuestra propia lengua materna. La lengua materna es el gran estructurante de las formas de concebir el mundo, el tiempo, la familia, el cuerpo humano, todos los seres que habitan en este mundo y también los seres del más allá. La palabra lo dice. Es como vemos el cosmos, ¿no? Cómo vemos todo lo que nos rodea, cómo vemos el mundo, cómo vemos nuestra sociedad, cómo vemos... hasta cómo nos vestimos. La cosmovisión es algo complejo, porque las sociedades somos complejas. Si todos los fenómenos sociales... un cambio social toma muchos años. No se puede hacer de la noche a la mañana. Un cambio social puede ser más de una generación. Entonces, la complejidad de la visión del mundo, la visión del cosmos, pues toma muchos años en configurarse, ¿no? Para mí, no es equivalente a visión del mundo, que todo el mundo cita a Wilhelm Dilthey, un filósofo idealista alemán que habla de la visión del mundo, o casi la gente lo usa como equivalente de religión. Tal como yo lo he usado, ha sido en el contexto de la observación de la naturaleza y el interés en estudiar el México prehispánico, la observación sistemática y repetida de fenómenos de la naturaleza que
operaban los antiguos mexicanos. Para mí es una expresión de esa observación de la naturaleza y de allí viene esa importancia de los cerros, de la geografía, de las cuevas, del agua, de la circulación del agua en esa cosmovisión. Y de ahí viene la relación con los ritos, con las ceremonias de petición de lluvia y las ceremonias agrícolas. El primero que usó ese término en un libro de filosofía fue Immanuel Kant, en La crítica del juicio. La traducción literal es intuición del mundo, porque querían hablar de una manera de relacionarse y percibir el mundo que es como más intuitivo, menos racional, ¿no? Entonces eso en la filosofía del romanticismo y de la anti-ilustración se volvió muy importante. Criticaban, el acercamiento únicamente racional a las cosas. Ahora, el problema surgió cuando la antropología usó ese concepto, porque ellos piensan que los indígenas son gente pues, que no son tan racionales, ¿no? Entonces tienen cosmovisión y no tienen, simplemente conocimientos. Cuando se habla de cosmovisiones, se suele relacionar directamente con los pueblos indígenas, ¿no? Como si fuera una característica esencial o inherente de estos o incluso exclusiva de estos. Y sin embargo, si lo vemos desde su sentido hermenéutico, las cosmovisiones son parte de todos los pueblos y se han dado en todos los momentos históricos, ¿no? Luego sucede que ciertos conceptos que pueden ser neutrales, cuando se asocian directamente a los pueblos, tienen un uso inferiorizante, que es el caso del concepto de dialectos, que significa variante, pero que se utiliza en vez de lenguas o de idiomas. Usos y costumbres en vez de formas de gobierno comunitario. Ancestralidad cuando existimos en la actualidad, ¿no? Ese tipo. Entonces, usar cosmovisión como exclusivo de los pueblos puede traer ese peligro. Montaña de encanto, tus raíces se ahogan en llanto harto. Quisiera cuidarte en mi cuarto, te quiero, por eso te canto. Basta de abuso, incluso buzo caperuso. Invaden territorio porque entran los intrusos. Cruzo distintos caminos como una greca, húmeda y seca checa. Lengua náhuatl, mepa y mixteca, indígena arte causando jaqueca. Este es el rap protestante de la ciudad tlapaneca, alterando el nervio, no es el puro verbo. Lo poco que he aprendido, ese poco lo conservo. En montañas observo, soy aliado del cerro como cuervo. La memoria mesoamericana es una creación colectiva, cuya función era recoger y ordenar los conocimientos indispensables para asegurar la sobrevivencia del grupo. Se trata de una memoria deliberadamente instruida para acumular la experiencia humana y transmitirla con precisión a las generaciones posteriores. El historiador Alfredo López Austin apuntó que una de las grandes construcciones de la cultura es la cosmovisión. Ante todo, las cosmovisiones existen en los individuos, pero como seres sociales compartimos con los demás las maneras de ver al mundo. ¿Cómo es que una cosmovisión llega a ser compartida por sociedades enteras? ¿Y qué es lo que las orienta? Todo parte de esta necesidad de explicarnos a nosotros mismos, nuestro entorno, nuestra existencia. Y tiene un papel muy fundamental en la cohesión. Entonces se ha redoblado este pensamiento como una materia de cohesión entre las sociedades, que jugó un papel fundamental para la evolución de las sociedades modernas. El proceso de construcción de la visión del mundo es algo muy complejo y que tiene muchas avenidas. Uno de los primeros cognitivistas
fue Jean Piaget, el gran psicólogo del desarrollo cognitivo. Y él estudió cómo los niños adquieren la visión del mundo en varias etapas. Y son etapas como subir una escalera. Adquieren una forma de ver el mundo, primero por sus operaciones corporales, operacional. Después empiezan a abstraer cómo es el mundo. Tiene que tener una etapa de consolidación y una etapa de adquisición. Y se va construyendo una escalera que es la cosmovisión en etapas sucesivas. Y sucede lo mismo con los pueblos. La verdad es que somos prisioneros de nuestras ideas y de nuestras creencias. Quizás uno de los trabajos más importantes que tiene un ser humano para alcanzar un grado de desarrollo interno más avanzado es romper con sus ideas y sus creencias. Hay hechos que son contundentes. El sol sale todos los días por el oriente, en distintas posiciones, ¿no? Hacia el norte o hacia el sur, pero sale por el oriente y se oculta por el poniente. Todos los días. Así es. Pero creer que un pedazo de pan se puede convertir en el cuerpo de Cristo, eso es una idea, una creencia que tienen pues millones de personas en el planeta. Eso es imbuido, eso es algo que uno cree. El ecosistema no es una creencia, es un hecho. Y sin embargo, hay mucha gente que no cree en el cambio climático. ¿Sí? Esta forma de entender el mundo es generalmente social, pero muchas veces es particular. El problema con los huicholes es que yo, tratando de estudiar su cosmovisión, me di cuenta que no todo el mundo comparte la misma cosmovisión para nada, porque hay mucha especulación y mucha reflexión entre los huicholes. Tienen muchas teorías diferentes sobre el origen del mundo. No hay una autoridad que pueda decir que esta es nuestra religión y esta es nuestra cosmología, sino que cada quien tiene como sus teorías. No está tan compartido como uno podría pensar. Aunque vamos estudiando más, uno se da cuenta que sí hay ciertos temas y ciertas ideas que sí se repiten más o menos, y eso también se puede explicar por experiencias colectivas en rituales. Cuando la gente participa colectivamente en fiestas que pueden ser muy intensas, vamos, que sí aprenden como cosas similares o llegan a conclusiones similares sobre la estructura, sobre la forma del mundo. Para entender la manera en que se construyen lo que llamamos cosmovisiones, debemos entender que todas ellas nacen de la práctica humana. Nacen de la manera en que las mujeres crían a sus hijos, los vuelven seres humanos, los integran a la sociedad. Nace de la manera en que tanto las mujeres como los hombres realizan sus actividades productivas. Nace de la manera en que se hace la guerra, de la manera en que se comercia, de la manera en que se hace política. Y esas prácticas cotidianas que existen en muchas esferas diferentes van creando una visión del mundo compartida por los miembros de la sociedad. Sin embargo, yo no creo que las sociedades, ni las mesoamericanas, ni las de ninguna cultura del mundo, tengan una cosmovisión única o homogénea. Yo creo que, por ejemplo, las mujeres tienen una perspectiva del mundo que tiene que ver con su corporalidad, con su identidad de género, con las labores que les toca cumplir, que siempre es diferente a la de los hombres porque justamente se encargan de labores y de tareas y tienen una identidad diferente a la de los hombres. Y por otro lado, no son lo mismo los grupos con poder, que pueden desarrollar unas ideas muy complejas y muy esotéricas, inclusive secretas, sobre los dioses y la manera de relacionarse con ellos, que la manera en que los campesinos, las personas que se encargan de producir los alimentos, se relacionan con las deidades que permiten que crezca el maíz o que les permiten cazar un animal en el monte o no. Entonces existen muchas cosmovisiones diferentes y lo que pueden compartir son los elementos que las relacionan, las prácticas de intercambio, las maneras de organizar el cosmos, pero también nunca pierden sus particularidades y sus diferencias. Tener el contacto con los animales y aprender de ellos, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor en la vida es como el estar aquí presente, el aprovechar cada momento y sentirnos como plenos en el momento en el que hayamos nacido y disfrutarla todo lo que se pueda. Lo más chido en la vida es vivirla en todo el sentido de la palabra, en vivir intensamente, en disfrutar cada momento, así sea bueno o malo, aprender a hacerlo tuyo y entender que eso forma parte de tu historia y por lo mismo no quedarte con ganas de nada, atreverte a vivir y a explotar y explorar esto que tienes en tus manos, que es tu vida. Y como vivimos en un mundo tan desigual y tan desparejo, lo mejor en la vida es la lucha permanente por cambiar las condiciones de vida de este planeta. Lo mejor en la vida para mí es disfrutarla, vivir el solo por hoy
Me gusta convivir con la gente, me gusta mucho mi aspecto. Lo mejor en la vida es el fútbol. Está definido. Lo mejor en la vida es, yo creo que es desarrollar tu espiritualidad y la libertad. Lo mejor en la vida es, para mí, es mi familia, mis amigas y el helado. A pesar de existir en cada individuo, las cosmovisiones suelen tejerse socialmente y estudiarse como fenómenos socioculturales y no como resultado de las funciones de cada uno de los individuos. Las cosmovisiones suelen volverse redes colectivas, tejidas constantemente por culturas y pueblos. ¿Cómo es que una cosmovisión llega a ser compartida por sociedades enteras? ¿Cómo se crea y se transforma una cosmovisión? ¿Y cómo es que hemos llegado a conocerlas? ¿Cuáles son las evidencias de que han existido? Todo lo que exhuman, lo que dan a conocer los arqueólogos, sean edificios, sean estelas, estatuas, todos esos materiales nos dan unos primeros elementos para conocer la cosmovisión antigua. La antropología física, llamado también bioarqueología, que es el estudio de los cuerpos humanos. El mero análisis de estos restos osteológicos nos brinda mucha información, no solamente de qué edad tenían, a qué edad se morían, cuáles eran sus prácticas de modificación corporal artificial, como la conocida modificación craneal o la mutilación dentaria. También nos dan abundante información sobre qué comían, qué enfermedades padecían, cuál era la esperanza de vida de esas personas. Pero todo eso se da también a la luz de los escritos que tenemos y ahí podemos distinguir entre testimonios prehispánicos, como son todos los materiales mayas, donde hay toda una serie de estelas, de paneles con glifos que ahora sí podemos leer. Y eso nos da información de todo tipo, desde datos históricos que recabamos de allí, hasta los nombres de los dioses, los mitos en los que ellos creían, sus concepciones sobre el origen del cosmos. También nos da información abundante sobre la transformación de las lenguas en el pasado, de las lenguas de la familia maya, porque las inscripciones registran estos idiomas en este momento. Y desde luego, pues también los códices que conservamos, que son muy poquitos, que datan de una época más tardía, que es el periodo posclásico, tienen una gran cantidad de información de todo tipo, iconográfica, astronómica, ritual, textos jeroglíficos y demás. Y bueno, y si luego pasamos a la época colonial, tenemos una gran cantidad de crónicas y textos, tanto en las lenguas mayas escritas ya con alfabeto latino, como los diccionarios de los frailes y también las crónicas de los conquistadores y de los mismos religiosos. Una fuente muy importante es la etnografía, es decir, los testimonios de los indígenas actuales. Ahí hay muchas concepciones que perduran, si bien con cambios, ¿no? Pero que nos permiten explicar a veces elementos arqueológicos o documentos antiguos. Afortunadamente, de un tiempo para acá, no solamente tenemos textos en maya que podemos leer, también podemos empezar a leer ya los textos nahuas y los textos teotihuacanos. El problema es, para poder tener un texto que se pueda entender, tenemos que tener un corpus, y el corpus no es muy amplio. Y por otra parte, debemos siquiera tener una idea de cuál es la lengua que hablaban. Y de los teotihuacanos no tenemos ni idea. Pero, ¿qué sí podemos entender? A ver, la pirámide del Sol tiene una orientación perfecta que marca, divide el año solar. Entonces, pues ahí nosotros estamos entendiendo, viendo, adivinando parte de su cosmovisión. El Sol era importante para ellos. Las fronteras son un concepto moderno. Su historia es muy reciente y su naturaleza es artificial. Históricamente, los grupos humanos no han podido ser contenidos por muros ni por los límites del tiempo y del espacio. Las ideas y las costumbres se transmiten y viajan. Por ejemplo, las creencias sobre cuál es nuestro lugar en el universo. Las respuestas que hemos dado a esta pregunta fundamental han sido muy variadas y han dependido de las ideologías dominantes en cada tiempo y espacio.
pero sus límites no son claros. Las concepciones del universo del México antiguo y del México moderno, las de culturas originarias antes y hoy, son permeables y continuas. No es fácil determinar en dónde termina un mundo y en dónde empieza otro. Pues hay toda una continuidad entre Mesoamérica y los indios de Norteamérica, que lamentablemente se ha menospreciado con la extensión de la frontera de los Estados Unidos en el siglo XIX. Pues se estableció ahí la frontera que existe hasta el día de hoy, muy presente. Entre la diversidad de cosmovisiones, encontramos más coincidencias que diferencias. Incluso, algunas pudieran parecer atemporales y universales, como si estuvieran arraigadas a nuestra especie. ¿Será esto consecuencia de la construcción humana, de nuestra búsqueda por la supervivencia, de nuestra memoria colectiva? ¿Los pueblos mesoamericanos comparten una cosmovisión? Más que elementos concretos, son formas de ver y de entender la realidad que se aplican en diferentes ámbitos. Una de ellas, por ejemplo, es la tendencia a organizar los ámbitos en términos de un centro que se vuelve un lugar sagrado, un lugar de gran importancia, y de los 4 rumbos que lo rodean. Eso lo vemos en los rituales de los campesinos que están haciendo ofrendas en la milpa y que organizan exactamente como un centro y sus 4 esquinas, y lo vemos en la organización del urbanismo de Teotihuacán, de las grandes ciudades, de Monte Albán y de la propia México Tenochtitlan. Son principios que tienen que ver con prácticas que van desde la agricultura y los rituales hasta la organización política. Otro elemento común a las diferentes visiones del mundo de los pueblos mesoamericanos es la existencia de 2 cualidades complementarias entre lo masculino y lo femenino. Generalmente asumen que todo ser combina fuerzas femeninas y fuerzas masculinas, y que el equilibrio entre los seres y el equilibrio a nivel cósmico deriva de que esas fuerzas, la masculina y la femenina, puedan equilibrarse. Se supone que, como todos siembran maíz, ¿no? La milpa, que es una tecnología como muy específica, un policultivo muy especial, y la relación entre los humanos y el maíz es muy interesante en el sentido que uno depende del otro. El maíz no crece solo sin el humano, y el humano no puede vivir sin el maíz. Entonces esa interdependencia es un elemento que se puede decir que está compartido por los pueblos mesoamericanos y otros pueblos que cultivan el maíz, ¿no? Por ejemplo, en el norte de México, en el sur de Estados Unidos. Ahora, el clima es un factor también que tiene una influencia en la cosmovisión, porque el clima en esas latitudes es tropical, entonces hay una temporada de lluvias y una temporada de secas. Tiene efecto que hay muchas veces un dualismo cosmológico, en el sentido que hay como un ámbito de las secas y un ámbito de las lluvias, y a veces hay entonces dioses de las lluvias y entonces dioses de las secas. Sí, definitivamente la idea sobre el cosmos y las concepciones rituales, cosmogónicas sobre el origen del universo y también cosmológicas sobre la estructura del universo, se transformaron con el paso del tiempo. Tal vez a velocidades pausadas, seguramente, pero sí hubo enormes cambios. Yo creo que la primera gran transformación ocurrió cuando las sociedades que tenían una economía de apropiación y que eran nómadas, decidieron dedicarse de tiempo casi completo o dedicar la mayor parte del año a la agricultura. Otra enorme transformación, por ejemplo, que yo veo en el caso de los mayas, esas primeras aldeas producen una estratificación social, se convierten en sociedades cada vez más complejas, con más estratos y más desigualdad social. Y bueno, pues surge obviamente pues un grupo dedicado de lleno al sacerdocio, y surge la separación entre ciudad y campo. Estas aldeas crecen tanto que se vuelven especializadas en ciertas manufacturas o en ciertos trabajos y se desligan de la producción directa de alimentos. Entonces, la producción directa de alimentos se queda para el campo, para el medio rural, y las pequeñas aldeas, que ahora ya son ciudades, ¿no? Son las que producen los servicios, las artes, las manufacturas, los sacerdotes o gobernantes de tiempo completo, los grandes especialistas. Es la división entre ciudad y campo. Sí vemos con detalle que a lo largo de tantos siglos no estamos hablando de una cosmovisión monolítica, sino de algo que va cambiando.
Muchas cosmovisiones han sufrido transformaciones a consecuencia del contacto con otras culturas y por el paso del tiempo. Incluso, algunos elementos se han fusionado, creando sincretismos gastronómicos, artísticos, religiosos, entre muchos otros. Por eso toca hoy hacernos la pregunta de qué tamaño fue el impacto de la llegada de los europeos en las cosmovisiones nativas. El impacto fue muy fuerte. Imagínate que era una manera de pensar totalmente diferente, pero también diferente en lo económico, en lo social, en lo político, en lo religioso. O sea que con la llegada de los extremeños, de los españoles peninsulares, pues va a darse a través de la evangelización, ¿verdad? Todo este aparato ideológico, pues van a tratar de imponer una nueva forma de pensamiento, es decir, desterrar todas estas cosmovisiones, estos mitos, estas creencias. ¿Qué pasa después de la conquista? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? La creación de las comunidades campesinas indígenas, la eliminación de su propia élite, de su estado, la destrucción del estado prehispánico. Entonces sobreviven como pueblos campesinos, muy ligados al medio natural durante toda la colonia, y pues lo que subsiste de esas costumbres hasta el día de hoy son rituales muy ligados al entorno, a la agricultura, porque la agricultura del maíz necesita la lluvia, los fenómenos de la lluvia y el culto a las montañas. Los pueblos actuales tienen lo que queda de esas cosmovisiones antiguas, tienen una veneración hacia las montañas. Por ejemplo, también se dice mucho que realmente la conquista lo hicieron los indígenas. Sí, pero al final salieron perdiendo porque se impone el régimen español y se incorpora México al mundo europeo a través de España, y eso es el producto, es el México de hoy. Cuando estas sociedades entran en contacto con el cristianismo, primero en la época colonial con la religión católica, algunos adoptan plenamente esta religión, otros la adoptan pero convirtiendo al Dios cristiano en parte de su panteón politeísta, que para ellos no era contradictorio. Otros se ponen abiertamente en resistencia contra esto y siguen practicando su religión politeísta en la selva y haciendo sacrificios humanos. A mí me llama mucho la atención, en lo particular, una nueva forma de sacrificio que les interesó mucho a los mayas en la época colonial, que fue el sacrificio por crucifixión. Les encantó eso, que Dios se hubiera sacrificado en la cruz y que se lo comieran en la misa. Bueno, eso encajaba muy bien con su visión del mundo. El impacto de la llegada de los europeos sobre la cosmovisión mesoamericana es obviamente muy fuerte, aunque paulatino. Incluso yo diría siempre incompleto. En las poblaciones campesinas en particular, no se conservaron durante mucho tiempo, e incluso hasta hoy en día, muchas maneras de percibir el mundo, de percibir las cosas, ¿no? Y eso es justamente lo que se ha mantenido todavía, claro, con modificaciones. Y ahí quisiera destacar la creatividad indígena, ¿no? Que permite integrar conceptos ajenos a su propia cosmovisión. Hay un ejemplo que es sumamente interesante, es una versión que recopiló Alessandro Lupo, ¿no? Un antropólogo italiano, de un relato de la crucifixión de Cristo, donde explican que los judíos querían envenenar a Cristo y entonces le dieron a beber un vinagre que era un veneno, y Cristo fingió que estaba muerto en la cruz, ¿no? Y transformó este vinagre en aguardiente. Entonces, para ellos es el mito de origen del aguardiente. Entonces, Cristo estaba sobre la cruz, se murió de borracho, ¿no? Y después resucitó. Y a partir de este momento la gente puede tomar aguardiente sin morir, ¿no? Entonces, es una versión atípica del Evangelio, ¿no?
Pero lo que es muy interesante es que tenemos un mito del siglo XVI de origen del pulque, que es exactamente el mismo esquema a nivel estructural, donde el dios del pulque estaba muy preocupado porque cada vez que alguien tomaba pulque se moría. Entonces le pidió al dios Tezcatlipoca que lo sacrificara para que la gente pudiera tomar pulque sin morir, ¿no? Entonces se sacrificó al dios del pulque, Ometoztli, y después la crónica del siglo XVI nos dice, y así quedó sano y bueno. Es decir, resucitó después del sacrificio y la gente pudo tomar pulque. Entonces el mismo esquema con Cristo, ¿no? 4 siglos después, ¿no? Casi 5 siglos después, tenemos un relato que significa el origen de una bebida embriagante según el mismo esquema sacrificial que existía en el siglo XVI. Una cosa es la destrucción del poder político y social, sobre todo cuando acaban por destruir la nobleza indígena, ¿no es cierto? Pero en los pueblos, en muchos pueblos, la cosmovisión fundamental, los principios fundamentales persisten. Y no solamente es lo que se llama sincretismo, sino cosas tan fundamentales como el lugar del hombre en el universo, no como ser dominante, sino como ser parte del universo. Y eso es fundamental, ¿no es cierto? Es otra manera de concebir lo que es la divinidad. He trabajado en el mezquital y ahí, trabajando en el arte rupestre, hemos podido ver que hay una coincidencia entre una tradición oral vigente y el arte rupestre. Y esa tradición oral es tan bella. Le voy a dar nomás una anécdota, que a nosotros y mis alumnos de la facultad, cuando subimos arriba de un cerro, arriba de Xmiquilpan, era el amanecer. Se veían los volcanes. Imagínense ver los volcanes desde Hidalgo. Veíamos la Valle de México. Veíamos el Jicuco, que es el cerro de Tula. Veíamos el Coatepec, que es el cerro de la migración mexica. Y veíamos pintado una serpiente de lluvia. Encontramos un pastor y le preguntaba qué nos decía de la serpiente de lluvia que se llama Boquiá. Y nos contó que a él le tocó, dice, había antes un nopal muy grande, lleno de tunas. Y llegó un hombre muy voraz, muy rapaz, a ver, se llevó todas las tunas. Y toda la serpiente se enojó, se levantó, se cubrió de plumas y se fue al este. Desde entonces ya no llueve bien. Estaba presente Quetzalcóatl, ¿no es cierto?, ante un paisaje donde se ha escrito la historia del centro del país. O sea que Mesoamérica vive, no es pasado, es futuro. No chino tlale, cano yolsin, chicaguaguan yanquic, ticlapi que totlatol porque totlatol cuacualsin, ticlapi que totlatol porque totlatol cuacualsin, ticlapi que totlatol porque totlatol cuacualsin. Nica nica, iscualaca, nica nica, niclacuica, esto está rodándose como una... La confrontación entre las antiguas concepciones indígenas del cosmos y las que actualmente mantienen sus descendientes arroja una luz inesperada sobre la naturaleza de esas sociedades. Estos conocimientos son decisivos para comprender la formación de la memoria histórica de esos pueblos y discernir los medios que emplearon para transmitirla de una generación a las siguientes. Existen estos elementos que tienen sus raíces en la época prehispánica. Hay que reconocer que ya no es lo mismo. Está integrado en el culto católico, con los santos que adquieren también características de algunas deidades prehispánicas. Entonces hay que reconocer que ese proceso deja sus huellas indelebles. Hoy día pues es una expresión multicultural, si bien mientras existe la labor de los campesinos, las comunidades campesinas, es fundamental que exista una comunidad con propiedad ejidal o propiedad comunal de la tierra, que los campesinos estén ligados a la tierra y a la naturaleza,
y entonces se pueden reproducir esas creencias y una ritualidad muy rica. Cuando nos acercamos a los pueblos indígenas contemporáneos del siglo XXI, de los cuales hay al menos 7 millones de compatriotas, se presentaron en el último censo como hablantes de lenguas indígenas, es frecuente que busquemos las continuidades que tienen con el México prehispánico, porque nuestra visión misma de ser indígena implica que lo indígena tiene sus raíces en lo prehispánico. Y eso no es falso, pero por otro lado hay que entender que desde hace 500 años los pueblos indígenas de Mesoamérica han estado en relación con la cultura occidental, con la cultura africana, con las culturas asiáticas, con las culturas de todo el mundo, y también han absorbido muchos elementos. Por otro lado, en el siglo XVI hubo una cristianización forzosa, muy violenta, que los obligó a abandonar sus antiguas religiones, a abandonar sus antiguas deidades, y que de alguna manera los obligó a adoptar las deidades y las prácticas rituales católicas. Entonces, en medio de esos grandes cambios, yo creo que lo que se conserva en muchos pueblos indígenas de hoy son esos principios organizadores. Más que contenidos concretos o un dios particular o un símbolo específico, lo que se conserva hoy es esta manera de organizar el cosmos, que decíamos que era la cosmovisión. Es la organización en centro y 4 rumbos, la complementariedad entre lo femenino y lo masculino, la idea que es también central a las cosmovisiones mesoamericanas de que las cosas siempre cambian, de que todos los seres están en perpetua transformación, que nada existe para siempre. Todos estos elementos existen en las cosmovisiones, en las prácticas rituales, en las formas de vida de los pueblos indígenas de hoy, y a la vez incorporan muchos elementos nuevos. Entonces, el principio de complementariedad entre mujeres y hombres, por ejemplo, sirve para explicar la relación entre Jesucristo y la Virgen, que son vistos como una pareja, y Jesucristo representaría el polo solar masculino y la Virgen el polo lunar femenino, que es una interpretación muy diferente a la de la ortodoxia católica, pero que tampoco es la de las cosmovisiones prehispánicas, porque estamos hablando de otros seres, ¿no? Entonces, más bien, lo que ha sobrevivido es estas formas de organización, de pensar, de vivir en el mundo, que son la base de cualquier cosmovisión. Entre los pueblos indígenas contemporáneos de México y de América Latina o de América en general, existen muchísimos elementos de las antiguas cosmovisiones prehispánicas, porque pues no es tan fácil conquistar esos pueblos. Todo eso, lo que se llama la conquista espiritual, ha sido una ilusión, vamos, de los españoles y de los europeos. Más bien, los indígenas se han apropiado del cristianismo y lo han reinterpretado a su manera. Y en el cristianismo popular que se encuentra en los pueblos indígenas se encuentran los mismos principios epistemológicos y cosmológicos y religiosos como en las antiguas religiones, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca aceptaron la gente que existe el bien y el mal, ¿no? Que está en una lucha interna y al final triunfa el bien sobre el mal. Eso es algo completamente ajeno a los pueblos, a las religiosidades indígenas y populares. Igual no hay una preocupación por el más allá, por el cielo, el infierno, todas esas cosas, ¿no? Le diría que Dios es un juez así imparcial y que te castiga o te da un premio. Eso es completamente ajeno al pensamiento indígena. Las cosmovisiones son dinámicas, son actuales, nunca son ancestrales, en el sentido de que se van actualizando con cada generación. Normalmente una cosmovisión fijada es una cosmovisión muerta, como las metáforas en un diccionario, ¿no? O sea, nos pueden llegar mediante libros que hablan de la filosofía de los antiguos, no sé qué, normalmente están situadas en el tiempo, congeladas en el tiempo y sin un pueblo que las vaya reeditando, que las vaya resignificando. Si las cosmovisiones no se ponen a prueba y si no explican la realidad actual, no tienen mayor sentido más que desde un punto de vista folclórico, ¿no? A lo largo de los siglos, los pueblos originarios se han resistido por mantener sus costumbres, sus formas de vida, a pesar de los intentos de muchas de nuestras instituciones por imponerles modelos sociales que les son ajenos. Y la lucha no ha terminado. ¿Qué tan grande es la amenaza de las políticas culturales homogeneizantes sobre las cosmovisiones no dominantes? La amenaza que tienen las cosmovisiones no dominantes frente a las políticas públicas homogeneizadoras es terrible, es gravísimo. Podríamos recurrir a muchos adjetivos que puedan sonar alarmistas, pero la verdad es que el peligro para responder simplemente es la extinción.
Las cosmovisiones no existen en abstracto, aunque son de un pueblo, normalmente se concretan en las personas, y para atacar a las cosmovisiones se ataca a las poblaciones. Cuando una cosmovisión es incómoda, lo más fácil es acabar con esa población, como en México, ya sea mediante la agresión física desde las escuelas o hasta los genocidios, que ha habido varios, o a través de la incorporación, sobre todo a través de la escuela mexicana, que implica convertirte en mexicano, que dejes de hablar tu lengua, que dejes de ser un obstáculo para el progreso. Y eso, el peligro es totalmente la extinción. El principal peligro para lo que llamamos las cosmovisiones indígenas hoy en día es la educación primaria, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y la preescolar, porque los niños tienen que estar en esas escuelas donde se habla español y no aprenden las lenguas indígenas y no participan en los rituales y en las fiestas. Hay mucha pérdida cultural por las escuelas, vamos, ¿no? Y también los programas de asistencia social están vinculados a participar en ciertas actividades que, por ejemplo, donde yo trabajo, los funcionarios que dirigen esos programas ponen las fechas de las asambleas siempre al día de la fiesta, como para molestar a los chamanes y los que llaman los que consideran como los tradicionalistas retrógradas que están aferrados a sus tradiciones. Entonces siempre el gobierno quiere romper esto, ¿no? Porque ese es justo no respetar la autonomía de los indígenas, ¿no? Entonces los programas de asistencia se usan para destruir las tradiciones indígenas. La amenaza de las políticas culturales homogeneizantes o en general dominantes es hasta existencial. Tanto una cultura como que finalmente una cultura también está hecho de visiones del mundo, pues. Una cultura, un pueblo en tanto a su alma, el alma de un pueblo es su cultura, es su cosmovisión, puede dejar de existir por esta clase de políticas dominantes o homogeneizantes. Es lo que constituye el llamado etnocidio. Así como el genocidio es el asesinato sistemático de pueblos o personas, el etnocidio es el asesinato también sistemático de culturas, de visiones del mundo finalmente, ¿no? De identidades culturales. Por eso la amenaza, ¿qué tan grande es? Pues es existencial. Así de grande puede ser y así de preocupante tendría que ser también este tema. Me entristece como un velorio que nadie diga nada cuando nos roban parte del territorio. Dime si te aterras, son los de arriba explotando nuestra tierra. Explotando nuestra tierra. Las cosmovisiones nos hablan de la interacción y el lugar del ser humano en el universo. Música, lenguaje, pintura, escultura, literatura, baile, gastronomía, academia, son algunas de las muchas expresiones del pensamiento tan complejo que nos define hoy. ¿Cuáles son esas cosmovisiones que aceptamos y nuestras formas de interpretarlas en el mundo actual? Las identidades básicas que conforman mi personalidad, que me hacen el ser humano que soy, primero que nada son mis dos identidades étnicas. Mi madre es zapoteca, mi padre náhuatl del Alto Balsas, Guerrero. Por tanto, me asumo como zapoteca, vivo mi zapotequidad en tanto me ha tocado vivir en mis comunidades, en mi región, en el Istmo de Tehuantepec, pero también vivo la identidad, la ciudadanía, por ejemplo, de un pueblo como Xalitla, Guerrero. Vivo también los cargos que me tocan hacer, pues, para ser parte de esa identidad. Y en dado caso, pues me considero un ser humano binacional, podríamos decir, pero por estas dos identidades, pues soy náhuatl por un lado, soy zapoteca, y las dos culturas, las dos visiones del mundo, trato de asumirlas y de vivirlas con congruencia en el contexto en el que me encuentre. Cuando vivo en el contexto de los zapotecas, me asumo como tal y soy congruente con esa manera y con esa enseñanza que a mí también se me inculcó. Cuando habito, cuando vivo en el Alto Balsas, asumo las causas, asumo la visión y asumo la identidad, que en este caso también me fue enseñada. Pues obviamente tenemos también identidades
contextuales, ¿no? También soy historiador, también soy filósofo, también soy periodista, también soy policía, también he sido topil, también he sido platero, también soy ciudadano. Y cuando digo ciudadano no me refiero a ciudadano de este país en el que uno con tener su credencial de elector es ciudadano, sino un ciudadano de pleno derecho que puede gozar de un estatus en una comunidad en tanto brinda un servicio a sus conciudadanos. En ese sentido, todos esos elementos considero que son los que conforman mi cosmovisión y que me permiten tener una idea organizada, ordenada, pero muy compleja y muy completa del mundo. Habrá quien diga que quien entienda la existencia desde la posmodernidad, desde la mezcolanza de identidades, desde la hibridación cultural, y es respetable porque pues, los dilemas identitarios son complicados y no se trata de decirle a las personas cómo resolverlos. Pero nosotros, la gente con la que trabajo, la gente cercana en el pueblo mije, tenemos la postura de que nuestra identidad es la mije, y esa identidad no es la identidad mije de hace 5,000 años, cuando salieron de la zona de Izapa, ¿no? O la de los epiolmecas, o la de los mijes soques. Es la identidad de los mijes de este tiempo, del 2021, con las dudas que tenemos, con los problemas, con la amenaza de la extinción, con que hablamos quizá más español que mije, nos apropiamos de las bandas musicales, del baloncesto. En ese sentido creo que esa sería mi identidad mije, pero esto no excluye la presencia de nosotros en este tiempo. Uno de los cuestionamientos humanos que persisten es de dónde venimos, y de eso hablaremos a profundidad en el próximo programa. Pero mientras, escuchemos algunas opiniones. Yo creo que vinimos, creo que estamos, bueno, tenemos una parte de agua en nuestro cuerpo y también de tierra. Yo creo que estamos hechos de tierra y de agua. Yo creo que venimos, supongo que del agua, como un punto evolutivo, como se dice científicamente, pero sí también creo que no hay algo absoluto en todas ese tipo de preguntas. Creo en la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Los seres humanos venimos del mono y la vida en la tierra tal vez empezó en el agua. Yo creo que la humanidad surgió, y quiero creer que surge de una mezcla de espiritualidad y de ciencia. Hay muchas teorías, pero realmente de dónde venimos, la verdad no sé. Te espero en el próximo programa de Nuestras Cosmovisiones para sumergirnos en uno de los temas más fascinantes dentro del infinito mundo de las ideas: la creación de este mundo, nuestras creencias sobre el origen. Y para ti, ¿qué es una cosmovisión? ¿Cuáles son tus respuestas a esas preguntas fundamentales?